a los organizadores por la invitación. Aprecio mucho la oportunidad de poder venir y compartir mis ideas con ustedes. Voy a tratar de hacer un experimento. Voy a hablar en inglés. Voy a tener... creo que la presentación con suerte va a ser en castellano, pero en la parte de la derecha tengo una traducción cortesía de Google. Si no es buena, por favor, considérenlo como entretenimiento. Empecemos. ¿Cómo monitoreamos las poblaciones pelágicas? Nuestro gran reto es qué mediciones necesitamos para poder monitorear las abundancias en poblaciones de peces pelágicos o en los hábitats que nos describió François hace un tiempo. Y prácticamente, ¿cómo podemos diseñar e implementar un sistema de monitoreo que detecte el cambio en las poblaciones de interés y se conforme con los reglamentos que tenemos de nuestros ministerios de pesquería sin incurrir en costos prohibitivos? Este es un reto muy interesante que el Perú tiene. Es bastante único, donde tenemos una gran cantidad de compañías de pesquería y muchos embarques con una latitud bastante grande para tener una imagen sinóptica. Cuando yo pienso en las piezas que se incluyen en el monitoreo de abundancia, cuando usamos la acústica, tenemos que pensar en la clasificación de especies, tenemos que pensar en los movimientos de los animales o la migración. Tenemos cambios de biomasa debido a reproducción, muerte, nacimiento. Tenemos evitamiento, donde los animales simplemente se alejan de los sensores. Y tenemos mortalidad, que puede ser un resultado directo de las actividades de pesquería, las actividades naturales o otras. Todos estos son elementos que pueden afectar nuestros cálculos sobre las poblaciones. Entonces quiero darles una idea de mi pensamiento y asumiendo que todos tienen la oportunidad de haber visto datos acústicos anteriormente, esta es una imagen de la bahía de Monterrey, que está en la costa de California. Y estamos viendo desde abajo la profundidad. Pueden ver que acá es 875 metros a la superficie. Y con el tiempo pueden ver que las capas mesopelágicas, y François mencionó las migraciones de noche. Este es un periodo nocturno. Acá tenemos la madrugada. Tenemos metros, cientos de metros que tienen migración. Estos son especies pelágicas muy pequeñas o invertebrados, pero esto les da una idea de la variabilidad. Y estos son días. Pero bueno, este instrumento lo tuvimos activo por un año. Pueden ver las diferencias de densidad representadas por los colores y cómo las densidades están cambiando, cómo las posiciones están cambiando, cómo las cosas en la superficie están cambiando. Y vemos mucha variabilidad en estos tiempos muy cortos. Y la granularidad y la extensión, lo que escuchamos de Julia, ¿cómo podemos capturar y caracterizar y representar estos datos? Porque como se imaginan, convertir todo esto, esta escala de color, en cifras que queremos usar para chequear la abundancia. Esos son unos cuantos días. Y como les dije, este paquete lo tuvimos por varios meses. Y ahora tenemos un año en la vida de la Bahía de Monterrey, que esto inició en marzo del 2009 y terminó en abril del 2010. Quiero reportarles que en 10 años hemos desplegado ese mismo paquete. Bueno, y lo que vieron en la diapositiva anterior es los datos de junio del 2019. Y esto fue recolectado por mi estudiante, que en esa época estaba haciendo una maestría, ahora está en el Instituto de la Bahía de Monterrey. Bueno, con una imagen estática tenemos mucha variabilidad. Quizás los colores no son tan distintivos, pero vemos los cambios. Y acá hay muchos datos. Entonces, hablemos sobre esto. Tenemos una frecuencia acústica.
Tuvimos un muestreo de un año, 365 días, 24 horas al día, 60 minutos por hora, 12 son pulsos por hora en un rango vertical de 875 metros y la resolución era de cada medio metro. Entonces, ¿saben cuántos datos eso representa? Es 1.1 por 10 a la potencia de 10. Yo no tengo muchos barcos y frecuencias, pero en esto solo acá tenemos muchos datos. Entonces, ¿cómo vamos a caracterizar estas distribuciones y estos patrones muy complejos y evitar ese reto de procesamiento que tenemos, ese cuello de botella? Ese es uno de los problemas que voy a tratar de abordar y quizás sugerir una forma de resolverlo. Entonces, acá tenemos una sugerencia para el monitoreo de poblaciones pelágicas. Primero que todo, tenemos que identificar los atributos del ecosistema de la población o el hábitat que no son importantes en ese momento. Y yo diría que deberíamos usar indicadores y métricas. No podemos contar todo. Tenemos que usar ciertas cosas que son relevantes e indicadoras del cambio. Y segundo, tenemos que determinar qué es lo que es un cambio. Cuánta desviación de la línea base, como hemos visto en los ejemplos, nos lleva a algo que vamos a llamar un cambio verdadero. Y vamos a hablar entonces de umbrales y les voy a mostrar algunos modelos o técnicas que podemos usar para eso. Tercero, tenemos que seleccionar nuestra tecnología de monitoreo. En este ejemplo voy a usar acústica, y que es el método común acá. El punto acá es que debemos asegurarnos de que las métricas e indicadores que vamos a usar van a estar alineados con las poblaciones que vamos a medir y la tecnología nos puede dar los datos adecuados. La siguiente parte es que tenemos que diseñar nuestro muestreo y ahí es donde nuestro monitoreo operacional entra. Ya hemos hablado de resolución y alcance, qué tipo de software podemos usar para adquirir y luego hacer procesamiento y agregación de los datos. Esos datos, por supuesto, ustedes los enfrentan acá con las pesquerías. Y finalmente tenemos que analizar los datos. Típicamente el primer paso es caracterizar los patrones. Queremos detectar cambios y también calcular abundancia. Y si entendemos los sistemas, como nos han dicho François y Julia, podemos pronosticar cambios y hablar sobre los impactos que pueden ocurrir. Esos son los 5 pasos que quiero abordar. El primero, identificar los atributos de una población. Quiero simplificar mi abordaje y hablar solo de 3 grupos. Quiero hablar de composición, es decir, la identidad y diversidad de la especie. Quiero hablar de la estructura, que es la organización de los componentes de esa población o ecosistema. Y finalmente la función, la ecología y la evolución. Esto es algo que saqué de una literatura forestal que decía que la población se podía describir a través de estos 3 elementos. Como dije anteriormente, no podemos medirlo todo. Entonces voy a sugerir que usemos indicadores o métricas y el reto entonces se vuelve cuáles indicadores o cuáles métricas vamos a usar. Y yo digo que métricas es algo que se puede medir directamente y un indicador puede ser algo que se mide directamente o se puede medir usando un proxy o una métrica. Todas las métricas se pueden medir, pero no todos los indicadores se pueden medir directamente, básicamente. Hablando de los beneficios de las métricas, podemos ver los atributos de las poblaciones y monitorear esos. Podemos caracterizar la distribución, además de
aquellos valores desintegrados que conseguimos de los datos. Podemos aplicar acústica o otros flujos de sensores remotos que se pueden usar como indicadores. Podemos reducir el volumen de nuestros datos de estos sensores remotos en 4 órdenes de magnitud. Nuestras métricas se pueden no solo usar como indicadores, también pueden ser usados en análisis como covariantes o correspuestas, es decir, son flexibles en el uso de nuestro entendimiento ecológico y finalmente nos permite tener comunicación rápida a través de tiempo y espacio, además de tener una comparación si, por ejemplo, les interesa diferentes regiones. Así que encontramos que esto todo es muy útil. ¿Cómo identificamos los indicadores o métricas que van a ser útiles y relevantes para nuestros datos? Quizá tenemos cosas arbitrarias que alguien nos dice o las legislaciones, los gobiernos dicen que tenemos que medir. Podemos usar datos empíricos y modelos estadísticos para decirnos que cuáles covariantes son interesantes. Hay una técnica de ingeniería que habla de dimensión, de ratios sin dimensión y una serie de otros que no voy a mencionar ahorita. Pueden buscarlos, son modelos de procesos usando estos covariantes ambientales. Podemos hacer modelos de simulación, quizá modelos biofísicos. Podemos usar modelos de dinámicas de población, es decir, los modelos tradicionales de pesquerías o datos en tiempo real para mostrar cómo las cosas están cambiando y cómo pueden responder a cambios episódicos. Y eso es lo que vimos, por ejemplo, en el ejemplo del calentamiento del océano. Por el resto de la charla yo quiero hablar de esos primeros 3 como ejemplos. Ok. Acá hay un conjunto de guías externas que ha sido desarrollada por la Unión Europea y típicamente lo llamamos el MSFD o el marco directivo de la estrategia marina. Dentro de esa directiva hay indicadores del buen estado ambiental y son una lista del 1 al 11 y están acá en la izquierda, los pueden leer. Es una lista larga, no ha sido aplicada directamente, pero esto viene a través de la Unión Europea y todos los Estados miembros tienen que descifrar qué van a medir, cómo lo van a medir y cómo le van a aplicar esto a todas sus aplicaciones marinas. Yo voy a proponer un conjunto diferente que es relevante para datos acústicos, especialmente hábitats pelágicos, y estos se llaman ecométricas. El primero es la densidad volumétrica, el segundo, la densidad areal, el centro de masa, inercia, que básicamente es la variante relacionada al centro de masa, el porcentaje de la columna de agua que está ocupada, la uniformidad de la distribución y finalmente un índice de agregación. Y les voy a dar ayuda visual. Para aquellos que se dedican a los datos cuantitativos, les quiero mostrar que todos estos tienen una base estadística. Acá tienen las fórmulas y que pueden usar si deciden. Quiero mencionar cuán eficientes y robustos estos son. En la parte de arriba vemos 2 días y medio de datos acústicos en la bahía de Monterrey. Y abajo ven trazas de cada uno de estos índices en ese mismo tiempo para cada hora. Si este fuera un sistema perfecto, yo les podría dar la imagen del ecograma y ustedes podrían predecir las métricas o alternativamente les podría dar los valores de las métricas y podrían dibujarme una imagen
cuando trabajamos con estos índices suficientes, tenemos un entendimiento de cómo se distribuye la biomasa con el tiempo. Quizá no haya una solución única, pero uno entiende las tendencias cuando las métricas se usan en conjunto y no solo confiándose de una en particular. Para dar contexto en cómo avanzamos a través del sistema, si vemos una abundancia de o cosas que están impactando una población, yo voy a seguir hablando de las tres características de una población: composición, estructura y función. De ahí voy a sacar indicadores que pueden ser rastreados con el tiempo. Como Julia mencionó, estos son algunos de los aportes, por ejemplo, para los ecosistemas norpacíficos. Y tengo un conjunto de métricas que puedo medir. Yo digo que pueden sacar esos indicadores o esas métricas usando una software externo. Este es GS de la Unión Europea y el que yo uso, que es los Ecometrics. Tenemos 6 hasta ahora. Y para relacionar esas métricas hacia los atributos o características de la población, acá está la imagen que les prometí. Estas son las métricas de los atributos de la población. Está buscando la estructura acá y la función, y la densidad y el centro de la masa se relacionan, y la inercia o la variabilidad alrededor del centro de la masa y la dispersión se relacionan más a la función. Si están de acuerdo que estas métricas son un abordaje razonable, podemos ver hablar sobre la utilidad de estas métricas. No sé si se acuerdan que les mostré la vida, unos días en la vida de Monterrey. Ahora sin la imagen, estos son 10 minutos con promedios diarios. Y esta parte blanca es porque había un roedor que mordió un cable que va desde la playa hasta la estación. Y bueno, nosotros no sabíamos qué ocurrió en términos de por qué se había detenido esos datos, pero volvemos a la realidad. Tenemos 365 días por las 8 métricas y esto nos da más o menos un poquito menos de 3.000 puntos de datos. Si lo comparamos con los datos sin procesar, esa es una reducción de 7 órdenes de magnitud. Mi cerebro puede hablar de 3.000 puntos de datos en vez del 1.1 por 10 a la potencia de 10. No quiero dar mucho detalle, pero hay otras formas de hacer el análisis de dimensión. Hay variables que pueden ser usadas como métricas o indicadores, y si nos interesa ver la tasa de cambio en la concentración de una biomasa que ha bajado acá, podemos ver los cambios en procesos de demográfica, por ejemplo, o nacimientos, muertes, crecimiento somático, mecánica fluida y locomoción, que es comportamiento. Y cuando combinamos y compilamos esto en diferentes combinaciones, podemos ver cómo diferentes procesos dominan en diferentes escalas temporales, y dependiendo de los valores de estos ratios que están acá abajo, podemos ver si el proceso en el numerador es dominante relacionado a los procesos que están identificados en los denominadores. Así que hay más de una forma de identificar identificadores y métricas, indicadores y métricas. Ahora, para nuestra gráfica he agregado el uso de ratios sin dimensión, además de la ecométrica en sí, o el GES que viene de la Unión Europea. Ok, el siguiente paso es ¿qué es un cambio? ¿Qué constituye un cambio? Y quiero definir cambio como una desviación de una referencia.
cómo podemos escoger esa referencia, ese umbral, especialmente de forma objetiva. Y para mí eso es un gran reto. Nosotros hemos adaptado un método de la hidrología que se llama el análisis de valores extremos, que busca eventos raros pero importantes que tienen alto riesgo o alto impacto. El ejemplo que ya escuchamos son las inundaciones de 100 años, es decir, construimos un puente más caro que pueda aguantar la inundación de 100 años o construimos algo más económico con estándares más bajos. La forma de determinar estos umbrales es que vemos la distribución de resultados en una serie de eventos y vemos las colas. Acá estamos viendo datos acústicos, donde tenemos la proporción de ocurrencias como una función de la amplitud. Y estamos viendo esos valores que exceden una proporción de los datos. Cuando conseguimos esa proporción, podemos tener una curva que es la GPD y podemos usar dos valores, y esto es algo fácil de aplicar. Y como resultado, cualquier cosa por encima de este valor se llamaría cambio. Ese cambio va a ser dependiente de los datos base que usan, es decir, un buen conjunto de datos de línea base es importante. Pero pueden ver la cola en la izquierda o derecha, dependiendo si le importa la máxima o la mínima. La otra ventaja de esta técnica es que les da una idea de la probabilidad de cuándo estos valores extremos van a ocurrir. Y usando los datos en la izquierda, hemos mapeado, dado los valores, y esta es una escala logarítmica. Entonces, estamos yendo de más bajo a más alto. Y esta es la periodicidad de la observación de estos valores extremos. Y justo como la inundación de 100 años, podemos que los valores más altos toman más tiempo en ocurrir y podemos colocar intervalos de confianza en esos límites. Acá tenemos otros umbrales reglamentarios que pueden ser impuestos o técnicas que se usen para definir esos umbrales. Escuchamos sobre los pájaros. Yo daría ejemplos de pájaros que se usan en parques eólicos. Tenemos el modelo de colisión, el segundo que es remoción biológica potencial, que habla de un monto máximo, un límite. También un cambio biológico aceptable, también tiene un límite máximo. Una reducción de la diferencia de probabilidad, que es el cambio máximo de una población. Todos estos se pueden aplicar a estos todos se han aplicado en plantas eólicas. Para pescados tenemos sobrepesca, es un límite familiar que tiene ambos umbrales máximos y mínimos. Tenemos biomasa, reproducción y rendimiento. Podemos tener límites de captura. Tenemos captura biológica aceptable y captura permisible total. Todos estos son umbrales reglamentarios alternativos. Hay me disculpo porque hay una diapositiva que no entró, pero esta les da el diseño y la cantidad de embarcaciones que están tomando los datos muy rápidamente, y todos estos están incluyendo la biología y el movimiento de los animales. Y esto todo ha sido cubierto por François, así que no tengo que hacerlo. Esto nos trae muchos datos. Tenemos un conjunto de métricas que queremos seguir. Tenemos una definición de lo que es el cambio. Y podemos empaquetarlo para que podamos detectar el cambio en tiempo real o ver las tendencias históricas. Hemos estado desarrollando software. El reto acá es cómo procesamos grandes volúmenes de datos a redes
de monitoreo utilizables. Lo que tengo acá es el software que se llama EcoTool y hay detalles que no quiero mencionar, pero esto es algo que les permite agregar procesamiento modularmente. Pueden agregar sensores acústicos o otros ambientales y pueden escoger sus propias métricas. Opera en tiempo real para poder ver datos que están entrando de algún tipo de red que tengan, pero también tienen la capacidad de tomar datos históricos y procesarlos en lotes bastante rápidamente. Pueden imponer una serie de umbrales para poder causar eventos y tiene un interfaz de usuario que funciona a través de la web. Esto es para darle una idea de cómo se ve ese software. En la izquierda tenemos la ventana en vivo y tenemos dos conjuntos de datos, un sonar de múltiples rayos y estas son las métricas para cada uno de los que está incluido en este paquete. Si el valor va más allá del umbral que hemos fijado, el panel se vuelve rojo y causa un evento. Y abajo tenemos datos de un echo sounder con 2 frecuencias y para cada frecuencia tenemos los valores métricos en tiempo real y si los valores van más allá del umbral, entonces está en rosado, lo pueden ver ahí. Si tienen grandes cantidades de datos que quieren procesar, también podemos hacer un procesamiento en lotes. Podemos escoger un proyecto, escoger los parámetros, decir cómo se va a procesar de ahí, hacer clic y se van de fiesta. El resultado que consiguen de ese software, especialmente en estos batches o lotes, es que consiguen estos tiempos reales. También tenemos filtros de sonido ambiente que se puede aplicar. Acá tenemos una gráfica de los datos de las ecométricas y tienen un archivo CSV y pueden usar esos valores para mayores análisis. Antes de irnos, un estudiante propuso hacer un proyecto buscando 7 encuestas en el mar de Bering. 355 gigabytes de datos. E iba a ser un proyecto de 2 años y él iba a usar un año usando EcoView, que es algo similar que hacen ustedes acá en Perú. Y dijimos, déjanos usar nuestro software. Y él dijo que iba a durar un año, pero en EcoView le hicimos estos 365 gigabytes en 12 horas. Entonces él podía dedicar su tiempo a hacer análisis en vez de procesamiento. ¿Cómo detectamos el cambio? Y al final pronosticamos cambio. Hemos hecho trabajo usando el mismo conjunto de datos, bueno, no el de la Bahía de Monterrey, sino en Puget Sound, y queríamos ver las prácticas actuales, identificar ciertos candidatos, tener los datos de línea base y los datos simulados y evaluar el modelo. Queríamos ver cómo podíamos recomendar los modelos que iban a hacer ustedes, que iban a ser útiles para ustedes como usuarios en vez de hacer el proceso cada vez. Y cuando hablo de modelos, son modelos basados en regresiones de 3 diferentes grupos. Son modelos de regresión generalizada, modelos de series de tiempo y modelos no paramétricos. Así que tenemos 11 modelos en total. Y para darles una idea, hemos observado los datos y hemos ajustado nuestro modelo a estos datos para poder alinearnos con los patrones. Y acá tenemos cambios simulados y esto lo hacemos en el contexto de energías marinas renovables con turbinas y cambios que podrían afectar la comunidad biológica. Así que tenemos los datos de línea base acá, tenemos los cambios usando datos simulados. Este estudiante, este graduado, está muy ocupado. Nosotros generamos
19.000 puntos de datos y muchos ejemplos que usamos en un análisis y terminamos con 41.000 conjuntos de datos donde veíamos cuán bien les iban estos modelos. No quiero hablar en detalle acá, pero de nuevo, esto es para darles una idea de los tipos de modelos que estamos usando en los tres grupos que son diferenciados por color, las características de esos modelos y cómo pueden ser usados para alinearse con sus datos que a ustedes les interesan colectar. Acá tenemos los resultados y esperamos que eso sea útil para una gran comunidad más amplia. Si tienen una cantidad específica, por ejemplo, peces, acá nos interesan los peces, vemos los atributos de los datos, si están distribuidos normalmente o no normalmente. Si lo que buscan es características como abundancia, distribución y diversidad, o quizá más comportamiento. Estamos hablando de el promedio o su variabilidad. Y finalmente, queremos cuantificar el patrón para detectar o pronosticar el cambio. Podemos pasar por este árbol de decisiones y a la parte de abajo hemos identificado el modelo de regresión más adecuado que quieren usar para investigar un patrón. Y si seguimos una rama de este árbol, terminamos con una recomendación para un modelo. Esto es usando, usando la literatura de energías renovables marinas, pero hablemos de pescados, estamos hablando de abundancia. Asumimos que esa abundancia tiene una distribución normal, entonces nos interesa el promedio. Entonces queremos ver cómo vamos a cuantificar el cambio. Entonces la sugerencia que nos da es un modelo ARMA regular combinado con un modelo aditivo generalizado, o GAM. Regresando a mi resumen acá, y estoy a punto de terminar, hemos repasado los atributos de una población, hemos escogido indicadores y métricas, cómo identificar ambas las métricas y los umbrales, cómo ver cambio y bueno, al final del día tenemos que adquirir los datos adecuados y yo sugiero que usemos acústicas como nuestro ejemplo, pero no hay ningún motivo por el cual no podamos usar otro tipo de sensores remotos, ya sea ópticos, datos pacíficos de hidrófonos, por ejemplo, de mamíferos marinos y otros sensores ambientales que sean relevantes. Para resumir, yo creo que los atributos de una población pueden ser monitoreados usando indicadores o una combinación de indicadores y métricas. Este enfoque realmente se puede usar con cualquier flujo de datos. El análisis de valores extremos puede determinar los umbrales estadísticos usando una buena línea base de datos. Ratios sin dimensión también pueden ser usados para identificar los identificadores de la población. Tenemos que alinear la métrica y la tecnología para asegurarnos de que cumplamos con nuestros objetivos de monitoreo. Eso es algo importante para cualquier investigación. Y también poder rastrear el cambio es posible usando los modelos estadísticos. Con una excepción, por supuesto, es que el modelo estadístico debe ser escogido según las propiedades relacionadas a las métricas y también al objetivo. Muchas gracias. Y eso es todo para ustedes hoy. Se ha manifestado de que el Comité Científico de la ODO va a determinar cuál es la situación de Cuyel en cuanto se refiere a la cantidad de stocks. Si es uno solo o, como lo plantea los científicos peruanos, son dos stocks diferentes, pero que en algún momento se pueden mezclar. El comité científico, ¿cómo va a determinar eso? ¿No? Porque el comité científico está formado por integrantes de los científicos de los diferentes países, ¿no?
Chile, Perú, Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué metodología vamos a usar? ¿No? Y si dentro de esa metodología se va a determinar el ADN de la población de Jujuy, y si hay algún tiempo que se le ha dado al comité científico para culminar esa investigación. Gracias. Yo diría que como buenos científicos no tenemos prisa, pero eso es una mala respuesta, me imagino. El comité científico está organizado, está hecho de científicos. En realidad, sabemos que el objetivo es el manejo de la pesquería. Sabemos que sin informaciones sobre estructuras, sobre los cambios naturales de abundancia que se deben en parte a características ambientales, no se puede manejar correctamente una pesquería. Y lo demostramos porque hasta ahora hay que reconocer, bueno, las cosas parecen que van más o menos bien, pero hay que reconocer que los científicos estamos corriendo detrás de la evolución de la población de Jurel, y hay muchas cosas que se nos escapan. Entonces, el comité científico, su tarea es producir, por una parte, producir ciencia, yo diría casi académica, porque al final la ciencia no se preocupa mucho de los resultados prácticos, pero también necesita aplicar esos conocimientos a una forma de manejo. Hasta ahora lo ha hecho lo mejor que podía, pero se encontró frente a dos hipótesis. Vamos a simplificar, digamos, dos. Una, hay un solo stock en todo el Pacífico, y otra es, hay dos stocks, más que todo, que son de la costa norte y de la costa sur de América del Sur. Peruano, chileno, para decirlo de forma nacional, pero nacional no tiene nada que ver. Ha trabajado con esas dos hipótesis. Para mí, y lo dijimos una vez, es como si alguien nos dijera, bueno, hay dos opciones, la Tierra es redonda o la Tierra es plana. Ok, vamos a trabajar sobre las dos hipótesis. Me parece absurdo. Una es buena, otra es mala. Por el momento, sin poder decidirlo, trabajamos con los dos. La verdad, eso no cambia muchísimo el resultado, y las conclusiones, usando cada una de las dos opciones, no son muy alejadas una de otra. Pero eso no quiere decir que hay una que es buena y otra que es mala. Y tenemos que hacerlo, pero por el momento no le puedo decir ni cuándo ni cómo lo vamos a hacer. Pero eso es el objetivo absoluto. Un comentario sobre el hábitat, ¿no? El que analizó 22.000 arrastres desde el año 83 al año 87 de Jurel y Caballo. Y en esos 3 años varió mucho. Hubo el Niño, donde la pesca bajó hasta casi 300 metros y estuvo en 20 millas de la costa. El año 84 se volvió pelágico porque la Niña, muy frío, poco oxígeno, y se fue más de 200 millas. Y el año 86 de día bajaba, de noche subía porque la corriente Cranwell se intensificó, ¿no? La Equatorial Undercurrent. Entonces, a veces yo creo que el trabajo que explicó era más para la zona sur y oeste que en el norte del Perú. Lo que yo hablo es desde los 9 grados sur hacia el Ecuador, ¿no? Ese era lo que quería comentar. No sé si aprovecho para la doctora Julia nada más acerca de... Es muy interesante el trabajo, pero eso cuesta a los muestreadores, es un costo que hay que pagarles, ¿no? O lo hacen gratis, no sé, eso es interesante cómo lo realizan. Mi pregunta va hacia la doctora Julia. No entendí bien en la parte en que usted mostró su línea de tiempo de todos estos registros de varamiento. ¿Cómo validó los primeros datos, ¿no? Los iniciales, los de los primeros años? ¿Ya tenía la certeza
de que identificaban bien, o qué metodología usó para poder, no sé, validar esta información? Al nivel más básico, cada persona, cada recopilador de datos que está en la playa está recopilando lo que llamamos datos primarios. El tipo de pie, la pata, las mediciones, las fotografías. Y estas piezas de información se cargan a una página web o a un sitio web como la deducción que la persona hace. Yo usé el libro, este es este tipo de ave. Entonces, en nuestro laboratorio, la persona que hace la verificación mira todos los datos primarios y luego determina qué especie es y luego hay una comparación. Entonces, cuando yo estoy registrando cuán exacto es una persona que recopila datos, es contra lo del verificador. Entonces, si tenemos 9.000 carcasas que ingresan los datos en un año, la persona verifica 9.000. Es 100% la verificación. Creo que esta es la pregunta, ¿verdad? Me explico un poco. Aquí en Perú estamos usando los barcos de pesca como observadores del ecosistema. Y un número creciente de naves están siendo equipados con sistemas digitales. Sin embargo, los barcos van a pescar a lugares diferentes cada vez y miden cosas también diferentes. Entonces, esto nos genera una cantidad enorme de datos. Aquí, nosotros, gracias al apoyo generoso de la SNP, estamos colectando en el Instituto Humboldt una cantidad enorme de información, pero tenemos el problema de analizar esto y el principal obstáculo que encontramos es la fragmentación de los datos. Es decir, que si todos los viajes de los barcos fueran a los mismos lugares siempre, sería relativamente fácil tener un sistema de indicadores. Pero dado que los barcos van a diferentes lugares cada día, entonces nos encontramos con la dificultad de poder identificar información, o para la redundancia, indicadores que sean útiles para monitorear el hábitat. Esa es la pregunta. Yo sé que es difícil, pero nos gustaría creo, a todos conocer por uno. Creo que el reto que ustedes tienen es identificar métrica apropiada o indicadores. Un enfoque que pueda evaluar y que sea común a todas las áreas y a través del tiempo. Acá la meta sería en adición al estimado de la abundancia que ustedes tienen, una base de datos grande, pero ver también cómo son las distribuciones y cómo cambian el tiempo en el hábitat, en el medio ambiente. Ustedes tienen la ventaja de tener tantos muestreadores simultáneos a la vez que cubren área muy grande en un tiempo corto comparado con una nave de investigación que va y da vueltas, se puede decir, en un área. Así que los datos, la ventaja que tienen es que es sinóptica y mucho en poco tiempo. Entonces, a pesar que consideran que es fragmentada en espacio, yo lo veo muy atractivo porque es sinóptico en un área muy grande. Así que yo pienso que el reto de cuantificar la fragmentación de repente es un proyecto en sí y algo para ver las discontinuidades, pero las discontinuidades se reflejan sobre el rango de latitudes del espacio o son reales. Y detectar la señal del ruido es el reto que tienen. Así que yo creo que identificar estas variables que pueden indicar cuando hay cambios es un reto, pero ustedes ya tienen un sistema muy bueno de recopilación de datos sinópticos y potencialmente
sacarlo de la señal real o compararlo con la señal real, especialmente en la cantidad de datos. Mi experiencia con la métrica que tenemos y otros sistemas que existen es que son bastante robustos y muy sensibles también al cambio. Teniendo una línea de base con datos históricos o condiciones actuales, ayuda a la habilidad para determinar cuán grande es este desvío para que signifique un cambio. Yo pienso que dados la base de datos tan grande que pueden tener otros enfoques, y este sería uno, pero dividirlo en piezas pequeñas de retos, por lo menos pueden comparar con los métodos actuales que tienen y ver si creen que están ganando más conocimiento sobre los datos utilizando ese enfoque. Como ustedes conocen, la pesquería del jurel es la tercera más importante del Perú, luego de la anchoveta y la pota. Si bien la FAO ha catalogado este recurso transzonal en estado de sobreexplotación, desde la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, desde la OROP, se ha trabajado en acciones que actualmente ya están permitiendo una ligera recuperación del jurel, y eso lo hemos visto justamente en la última temporada. Por la importancia que tiene esta especie para el consumo humano directo y la lucha contra la anemia en el país, que es un tema que no solamente le compete al gobierno, sino también a toda la sociedad en general, es que requerimos que la conservación y explotación de este recurso sea sostenible. Es por ello que todo esfuerzo para el mejor conocimiento de su biología, de su hábitat, de su comportamiento, de su distribución, de su abundancia y entorno ecosistémico es clave para poder alcanzar la sostenibilidad del jurel. Así, lo que necesita este recurso es un mayor fortalecimiento de la investigación científica, y es por eso que estamos el día de hoy aquí reunidos. Al respecto, la Sociedad Nacional de Pesquería ha propiciado desde el año 2010 la organización justamente de talleres de diagnóstico del estado del jurel, los cuales han contado con información recolectada por las embarcaciones pesqueras de las empresas asociadas a la Sociedad Nacional de Pesquería. Para la realización de estos importantes talleres se ha creado también un sistema de información que va desde el diseño de una bitácora de pesca y acústica, pasando también por la colecta de información, la construcción de una gran base de datos y finalmente el análisis de estos, que creo que hacia ahí iba justamente la pregunta del director ejecutivo del Instituto Humboldt. En ese sentido, este séptimo taller sobre las condiciones del hábitat del jurel y otras especies de la corriente del Perú en el sistema Humboldt, organizado por la sociedad en alianza con el Instituto Humboldt, tiene como objetivo contribuir al esfuerzo nacional e internacional por investigar y diagnosticar la situación poblacional actual de este recurso. El análisis que se recoja de este evento constituirá un aporte al informe nacional que debemos presentar como país en octubre, justamente durante la reunión del Comité Científico del OROP. De ahí la trascendencia e importancia que tiene estos talleres. Hoy hemos iniciado este trabajo con un ciclo de conferencias, en el cual ustedes han estado presentes, justamente a cargo del doctor François Gerotto, que es el presidente del Comité Científico del Instituto Humboldt, así como de la doctora Julia Parris y John Horn de la Universidad de Washington, quienes han compartido con ustedes su análisis del hábitat y el ecosistema del jurel. En lo que resta del día, el taller pasará a un esquema cerrado que abordará el trabajo realizado por diversas empresas pesqueras asociadas al gremio respecto al cuidado de la biodiversidad marina y el ecosistema, la implementación de trabajos acústicos, entre otros aspectos que también se discutirán. Y desde el día de mañana, martes, hasta el día viernes, se van a reunir en grupos de trabajo a fin de ir construyendo y presentando los resultados del taller, que va a servir, como mencionábamos, como base para el informe que tenemos que presentar en la OROP. A todos ustedes, participantes de este foro científico, le auguro el mayor de los éxitos, pero también el agradecimiento no solo de la Sociedad Nacional de Pesquería, sino también yo creo que del Perú en general, por estar acá reunidos pensando, discutiendo
para plantear políticas que aseguren la sostenibilidad de un recurso tan importante para nuestra población, no hoy, sino para el mañana, sobre todo en favor y beneficio de aquellas personas, ¿no es cierto?, que requieren de una alimentación cada vez más sustentable y saludable. Muchas gracias con todos.